Entre los años de 1940 y 1941, para dar paso al camino carretero de México a Nuevo Laredo, en el antiguo barrio de San Juan Acalhuacán, perteneciente a la villa de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, se construyeron a 160 metros adelante del poste del kilómetro 22 del Gran Canal del Desagüe, dos puentes de acero conocidos popularmente como Puente de Fierro, y que en el imaginario colectivo erróneamente han sido relacionados con el ingeniero francés Gustave Eiffel. Sin embargo, la verdad histórica es que estos fueron construidos orgullosamente por ingenieros mexicanos. El Gran Canal del Desagüe formó parte de un proyecto a gran escala intitulado Obras del Desagüe del Valle de México, y en el cual, a lo largo de su trayecto, se colocaron un conjunto de puentes de acero. El primer periodo del desagüe correspondió al gobierno de Maximiliano de Habsburgo en 1865. El segundo periodo fue el del gobierno del presidente Benito Juárez García en 1868. Finalmente, en febrero de 1886, comenzaron los trabajos de la tercera y última etapa, que correspondió al gobierno del general Porfirio Díaz Mori. En esta etapa se modificó el trazo original del canal, haciéndolo salir del centro del lago de Texcoco y alojándolo hacia la orilla occidental. El origen del Gran Canal se localizó en la exgarita de San Lázaro de la Ciudad de México. Las obras del desagüe estuvieron encomendadas desde 1886 hasta el año de 1900 a la Junta Directiva de las Obras del Desagüe del Valle de México. El 17 de marzo de 1900 se realizó la inauguración oficial a cargo del general Porfirio Díaz Mori. Las obras constaron de tres partes principales: un canal de San Lázaro a Zumpango, un túnel de Zumpango a Tequisquiac y su tajo de desemboque en Tequisquiac. Las obras tuvieron tres objetivos. Primero, impedir las inundaciones. Segundo, recibir las aguas sucias y los residuos de la Ciudad de México y conducirlos fuera de la cuenca. Y tercero, gobernar las aguas de esta misma cuenca y sacarlas fuera de ella. El canal partió del oriente de la Ciudad de México en el barrio de San Lázaro. Continuó por el lado oriente de la Sierra de Guadalupe. Cambió de rumbo antes del kilómetro 20 hacia el noroeste. Atravesó diagonalmente el lago de San Cristóbal, parte del lago de Xaltocan y otra parte del lago de Zumpango. En el kilómetro 43,5, al sur de la población de Zumpango, cambió de dirección hacia el norte, para llegar al principio del túnel en el kilómetro 47.527. La longitud total del canal es de 47 kilómetros 527 metros. La profundidad respecto a la superficie del terreno en su punto de partida es de 5.75 metros y en los últimos kilómetros 21.28 metros. El canal del desagüe transitó por el territorio del municipio de Ecatepec de Morelos a partir del kilómetro 9.51 hasta el kilómetro 29.36, sumando un total de 19.85 kilómetros. Su orientación es de 335 grados noroeste de azimut. Cabe destacar que durante su construcción fue destruida una sección del antiguo albarradón o dique de San Cristóbal Ecatepec, obra hidráulica mandada a construir en el siglo XVII
por el virrey de la Nueva España, Marqués de Montesclaros, quien ordenó a Jerónimo de Zárate su construcción, con el objetivo de contener el derrame de las aguas del lago de Xaltocan sobre las del lago de Texcoco y así evitar fuertes inundaciones en la Ciudad de México. Paralela al Albarradón se ubicaba una calzada que era parte del Camino Real de México a Veracruz. La sección del Albarradón de San Cristóbal Ecatepec, que fue destruida al construirse el canal, se ubicaba entre la capilla con puerta de San Juan Evangelista y las compuertas de San Cristóbal, conocidas en la localidad como Las Ladroneras. Los puentes que se construyeron a lo largo del trayecto del Gran Canal fueron divididos en 4 clases. Puentes acueductos para hacer pasar ríos o canales. Puentes para paso de ferrocarriles. Puentes vecinales. Puentes para caminos carreteros. Durante la época porfirista, para dar paso al camino carretero entre México y Pachuca, y que en su momento fue parte del Camino Real a Veracruz, se construyó a 150 metros adelante del poste del kilómetro 22, sobre el trayecto del Gran Canal del Desagüe, un primer puente de acero conocido con el nombre de Puente de San Cristóbal. El puente tenía traves de celosía con tablero en la parte superior, de un solo claro de 33 metros de largo y de 6 metros de ancho, sobre machones de mampostería. El ancho del puente fue el necesario para que pudieran cruzar 2 autos. La orientación del puente inglés fue de 65 grados noreste, no estando paralelo al Camino Real y no coincidiendo en su trazo, ya que el camino hacía una curvatura. Este puente fue encargado a Inglaterra, siendo inaugurado en 1895. Habitantes del pueblo de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, afirman que el general Porfirio Díaz inauguró este puente y ese mismo día acudió a una boda religiosa en aquel pueblo. El puente inglés no fue utilizado como parte del sistema ferroviario. Nunca el ferrocarril circuló sobre este puente. El ferrocarril del Desagüe transitó de manera paralela al Gran Canal del Desagüe en su extremo sur. El puente inglés de San Cristóbal funcionó como paso vial o camino carretero durante 45 años, de 1895 al año de 1940. A unos pocos metros de donde se ubicaba el antiguo puente inglés de San Cristóbal, se colocaron años después 2 puentes gemelos a un costado de la antigua carretera a Pachuca o carretera México-Nuevo Laredo, sobre el Canal del Desagüe. A diferencia del primer puente, los nuevos puentes tuvieron otra orientación, siendo esta de 23 grados noreste, coincidiendo en su trazo con el Albarradón de Ecatepec y su calzada. En la década de los años 40 del siglo XX, es retirado el puente inglés denominado Puente de San Cristóbal y son colocados 2 puentes gemelos de hierro acerado que llevaron el nombre de Puente Ingeniero Ernesto Uriegas y fueron construidos por la Dirección Nacional de Caminos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entre septiembre de 1940 y septiembre de 1941, como lo certificaba una placa metálica que
que tenía el siguiente texto: Puente Ingeniero Ernesto Uriegas, Dirección Nacional de Caminos, SCOP, septiembre 1940, septiembre de 1941. El puente de fierro tiene 83 años de haber sido colocado sobre el Gran Canal del Desagüe. Fue construido por ingenieros mexicanos durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río, aunque su inauguración correspondió al periodo presidencial del general Manuel Ávila Camacho en 1941. Estos puentes fueron colocados porque era insuficiente la capacidad del puente inglés, debido a que el tránsito vehicular se había incrementado por la instalación de la empresa Sosa Texcoco en 1938, a orillas del antiguo lago de Texcoco. El puente Ingeniero Ernesto Uriegas cumplió con su función como paso vial durante 37 años. En 1977, el puente de fierro entró en desuso, al construirse un puente de concreto sobre el Gran Canal del Desagüe, a un costado de los puentes gemelos, y formar parte de la vía Morelos. Inicialmente, el puente de fierro fue un paso vial y permaneció en el abandono hasta el 17 de agosto del año 2000, cuando se convirtió en el Centro Cultural Puente del Arte. En el Centro Cultural se exhibían obras de artistas, se impartieron clases, cursos y conferencias. En el recinto se exhibían obras de arte contemporáneo, se daban cursos y talleres de arte. Este espacio funcionó como centro cultural durante 16 años. En marzo del año 2016, el Centro Cultural cerró sus puertas y se convirtió en un foco de delincuencia. Del año 2016 al 2019, el puente permaneció abandonado. En enero del año 2020, iniciaron los trabajos de rehabilitación de los puentes a cargo del gobierno municipal en turno. Se retiró la cubierta de policarbonato que impedía la visibilidad de la arquitectura original de la obra y se dejó limpia la infraestructura. El denominado puente de fierro queda englobado en lo que se conoce como arquitectura de hierro, un estilo de construcción característico de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Se caracteriza por el empleo de dispositivos de acero llamados roblones, utilizados para unir dos placas o estructuras del mismo material de gran tamaño y peso. Los roblones son de cuerpo cilíndrico y cabeza semiesférica. En promedio, los roblones empleados miden de longitud 7.5 centímetros. El cuerpo es cilíndrico y mide 2 centímetros de diámetro. La cabeza es semiesférica y mide de diámetro exterior 3.17 centímetros. El roblón se calienta al rojo vivo. Posteriormente se introduce en las perforaciones de las placas y después con un martillo neumático de alta potencia se cierra el roblón dejándolo en una forma semiesférica. Las estructuras metálicas primarias, secundarias y terciarias de estos puentes ostentan la leyenda Monterrey, México. Las estructuras de acero fueron manufacturadas en la fundidora Monterrey. Sin embargo, la construcción de los puentes estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Las dimensiones de las estructuras metálicas son: Puente Oriente, 60.93 metros de longitud, 6.55 metros de anchura y 10 metros de altura. Puente Poniente, 61.43 metros de longitud, 6.55 metros de anchura y 10 metros de altura. La altura máxima para el tránsito de los vehículos dentro de los túneles de los puentes es de 4.25 metros. El número estimado de roblones utilizados en todo el puente de fierro es de 70,000 roblones. El peso estimado de ambas estructuras metálicas de los puentes es de 467 toneladas de hierro acerado. De manera popular, los puentes gemelos siempre han sido conocidos como Puente de Fierro, siendo un referente geográfico en la localidad. En el imaginario colectivo de las últimas 2 décadas, se pensaba que el Puente de Fierro había sido diseñado y construido por el ingeniero francés Gustave Eiffel durante el gobierno de Porfirio Díaz y que había sido inaugurado en el año de 1870, años antes que la Torre Eiffel. Sin embargo, sabemos que esto es falso. El Puente de Fierro fue diseñado y construido por ingenieros mexicanos. De acuerdo con la tradición oral que se conserva en San Cristóbal Ecatepec de Morelos, se cuenta que cuando estaban en construcción estos puentes, el demonio pidió una serie de ofrendas y sacrificios con el objetivo de que los puentes siempre se mantuvieran en pie. Es decir, pidió que se sacrificaran a niños y adultos y se colocaran en el área donde se ubicaban los pilotes de los puentes. Otra historia que se cuenta es que un miércoles de ceniza murió un ingeniero encargado de la obra. Se decía que esto había sucedido porque trabajaron en la construcción de los puentes en un día de guardar. Por eso los castigaron y una de las estructuras metálicas cayó sobre el ingeniero. Recientes investigaciones han correlacionado la tradición oral con documentos históricos y estos han sido pruebas plenas probatorias sobre el nombre asignado en 1941 a este puente de fierro. Ernesto Esteban Uriega Sánchez de la Vega, originario de Jalapa, Veracruz, estudió la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó en el año de 1937. Tiempo después, trabajó para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la construcción del puente de fierro. Durante la Semana Santa del año 1941, los ingenieros de la obra decidieron continuar con los trabajos de construcción de los puentes gemelos y el jueves 10 de abril, durante la colocación de las estructuras metálicas del puente de fierro, una de ellas cayó sobre el ingeniero Uriegas, ocasionándole graves heridas en el cráneo y a consecuencia de ello falleció a las 11 horas. El Viernes Santo de 1941, que por fecha correspondió al 11 de abril, sus restos fueron inhumados en el Panteón Civil del Distrito Federal. Ahora, sabemos que el ingeniero que falleció en aquel fatídico accidente fue el ingeniero Ernesto Uriegas. Por ello, en su honor le fue puesto su nombre al emblemático puente de fierro del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Para dar paso al camino carretero entre México y Pachuca, se construyó un primer puente de acero conocido con el nombre de
Puente de San Cristóbal. Este puente fue encargado a Inglaterra, siendo concluido en 1895. El puente inglés de San Cristóbal funcionó como paso vial o camino carretero durante 45 años, de 1895 a 1940. En la década de los años 40 del siglo XX, es retirado el puente inglés y son colocados dos puentes gemelos que llevaron el nombre de Puente Ingeniero Ernesto Uriegas. Las estructuras de acero de los puentes fueron manufacturadas en la fundidora Monterrey. Sin embargo, su construcción estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Caminos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP. El puente de fierro no fue construido ni diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Se considera que la leyenda surgió por el estilo industrial de la arquitectura de la estructura. Siempre el llamado puente de fierro fue un paso vial. Este puente nunca fue utilizado como parte del sistema ferroviario. Nunca el ferrocarril circuló sobre este puente. El ferrocarril del desagüe transitó de manera paralela al Gran Canal del Desagüe en su costado sur. Finalmente, el puente de fierro fue planificado, calculado, diseñado y construido por ingenieros mexicanos. Y es uno de los íconos arquitectónicos del municipio de Ecatepec de Morelos y forma parte de su identidad.